todos, hoy vamos a crear y decorar una balda o estantería desde cero. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Nos metemos en faena y empiezo por comentaros lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Yo necesito cubrir un hueco en el pasillo de entrada de casa para dejar llaves o pequeños objetos y se me ha ocurrido crear y decorar una pequeña estantería utilizando un tablón de madera de pino en este caso. La medida concreta es de 17 de fondo por 70 de largo, pero esto está adaptado a mi hueco, pero vosotros lo podéis adaptar a lo que necesitéis. Como estáis viendo, la mesa la he protegido con papel blanco normal y los pequeños botecitos que veis por aquí arriba son unos tapones de bebidas que vamos a utilizar a modo de patitas de soportes sobre el que trabajaremos la tabla. Después de lijar bien toda la superficie, lo que estoy haciendo es cantear o proteger los cantos de la madera con cinta plástica adhesiva, cinta aislante, ajustando muy bien a todos los bordes para taparlos. Cuando tengo todo el contorno cubierto, voy a pasarle una plegadera por encima para pegar muy bien el adhesivo y que no haya filtraciones. A la parte inferior de la tabla le voy a colocar todo alrededor cinta carrocera por si acaso hubiera algún vertido de la resina que vamos a utilizar para decorar esta tabla y se fuera hacia abajo, que no se manche. Para esta manualidad voy a utilizar la resina One to One de Resin Pro. Ya sabéis que llevamos un tiempo colaborando con esta fabulosa empresa de resinas que nos proveen de todos los materiales que necesitemos para trabajar con este material. Os dejaré todos los enlaces de los materiales que utilicemos en el vídeo de hoy, el enlace general a su web y un descuento del 10% que nos ofrecen para que podáis realizar vuestras compras y os salgan un poquito más económicas. Hemos protegido nuestra mesa de trabajo y ahora queda protegernos a nosotros utilizando guantes. Y una recomendación más es realizar estos proyectos en un lugar bien ventilado. Esta resina se mezcla en un porcentaje de volumen 1:1, la misma cantidad producto A y producto B, y en el caso de que utilicemos un peso o báscula para medir las cantidades, la proporción es 100-110. Como varía en cada resina, yo os recomiendo que dependiendo de aquella que estéis utilizando vosotros, leáis bien las instrucciones de uso de cada material. Para calcular la cantidad de resina que necesitamos para cubrir este soporte, Resin Pro dispone de una calculadora fabulosa donde metemos todos los datos que necesitamos, tanto de medidas del soporte como el grosor de la capa que queremos realizar, el tipo de resina que vamos a utilizar y automáticamente nos dará las cantidades que necesitamos para realizar nuestra manualidad. A mí me parece una aplicación súper práctica y yo le hago caso. Y como este proceso ya me habéis visto realizarlo con anterioridad, no me enrollo. Pesamos las cantidades, debemos ser lo más exactos posibles y mezclamos ambos componentes en un mismo envase. Posteriormente deberemos hacer una buena mezcla de ambos, sin agitar o intentando no meter demasiadas burbujas en el interior de la mezcla, pero sí removiendo con insistencia y llegando bien a todos lados para que la mezcla sea más efectiva. El fabricante nos recomienda 3 minutos. Para teñir y dar color a la resina voy a utilizar diferentes pigmentos. Los Sahara, que son en polvo, y con micas obtendremos unos colores irisados, los Color Fan, colores opacos en diferentes tonalidades, y voy a introducir también, por supuesto, alguna de mis queridas purpurinas, y en esta ocasión voy a probar e introducir también pequeñas partículas de panes de oro de diferentes tonalidades metalizadas y ver qué tal funcionan. De la cantidad total de resina que hemos realizado, vamos haciendo separaciones en envases más pequeños para las distintas mezclas de color. En algunas de ellas utilizo los pigmentos mica, en algunas otras añado purpurina y en una mezcla
independiente sin color, voy a añadirle las pequeñas escamas de panes de oro. Ya veréis después que al mezclar ambos componentes yo no incido demasiado en la mezcla. Las pequeñas virutas de pan de oro se quedan apelmazadas y después vamos a tener que retocar el producto final. Yo os aconsejo, si vais a realizar un trabajo de este tipo, que insistáis muy bien en la disolución o mezcla de estas partículas, pequeños filamentos metalizados, para que después no os ocurra lo mismo. Pero lo veremos a continuación. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Los colores van un poco en función de gustos, preferencias, la decoración que tengáis en casa o, como en mi caso, que voy un poco al tuntún, la verdad. Hago mezclas de colores según me va apeteciendo y queriendo. Y después los vertidos sobre la tabla los hago de la misma manera. Poco a poco, un color sobre otro, unos pegados al lado de otros, en círculos, por encima, en zigzag. Sinceramente, yo aquí y con este material juego, me divierto, pero podéis hacerlo de una manera más planeada y organizada. Todo depende de cómo queráis y seáis vosotros. Por último, incorporo el color que quiero en el filo, el color turquesa de los Color Fan, un color opaco, y ayudándome de espátulas, pequeños palillos, lo que tengamos, voy mezclando, haciendo pequeñas espirales, que los colores se integren unos con otros, que se vayan mezclando un poquito. Ya sabéis que pese a realizar un diseño concreto, luego la resina se va mezclando y moviendo aleatoriamente. Eso sí, me aseguro de cubrir bien toda la tabla y llegar a los bordes. Algo que no os había recordado es que esta resina es autonivelante, por lo tanto debemos trabajar sobre una superficie lo más plana posible y si conseguimos que la resina no se vierta por los lados, muchísimo mejor. Pero si no, como hemos protegido bien nuestras esquinas, no pasaría nada. Cuando creo que he logrado cubrir por completo la superficie, he mezclado y removido los distintos colores según creo que puedan quedar bien, vamos a pasar una fuente de calor por encima. Podemos utilizar una pistola de calor, de aire, aunque esta moverá ligeramente la resina por encima, o un soplete de los de cocina, de repostería. Con el calor conseguiremos hacer más líquida la resina y explotar las burbujas de aire que se hayan quedado en su interior. Debemos mover constantemente la fuente de calor para no quemar la resina. Cuando creemos que tenemos el diseño terminado, lo dejamos curar. Entre 12 y 24 horas lo ideal. Y después podremos empezar ya
a manipularlo. Y mirad cuál es el resultado. Como os contaba anteriormente, las virutas de pan de oro sobresalen por encima de la resina, porque no está bien disuelta. La superficie queda con pequeños montículos puntiagudos y punzantes. ¿Cómo lo soluciono? Tenemos dos opciones: o lijar y pulir toda la superficie, cosa que aquí y ahora no tengo ni el material ni el taller lo suficientemente preparado para realizarlo, o podemos verter una nueva capa de resina, que es lo que yo voy a hacer. En este caso, transparente, para cubrir bien toda la zona y que todos esos montículos del pan de oro desaparezcan, consiguiendo además que estos queden en el interior del diseño que acabamos de crear, y de verdad que el resultado es estupendo. Casi que agradezco el error cometido. Pues nada, manos a la obra. Realizamos un nuevo cálculo de cantidad que necesitamos, misma superficie, mismo volumen, misma cantidad, vertemos por encima y esperamos el tiempo de curación de la resina a que ésta cristalice o polimerice. Y ahora sí que me gusta muchísimo el efecto que he creado sobre esta tabla. Para proteger la madera de la parte inferior y de los bordes, voy a utilizar barniz acrílico ultramate. Voy a darle 3 capas de este barniz, dejando secar bien entre capa y capa. Para poder colocar esta estantería o balda, voy a utilizar unas escuadras metálicas en color blanco, que atornillo primero a la tabla y después con paciencia a la pared. Ese proceso no lo he grabado por logística, pero es colocar una balda a una pared. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando coloco esta tablilla o balda en el lugar donde va a estar colocada, el borde no me gusta. Yo pensé que el contraste entre el color de la madera y el efecto mate y el brillo de la resina iban a quedar bien, pero vaya, que no me convence. Así que lo he dejado madurar un par de días y la solución que se me ha ocurrido es colocar pan de oro alrededor de todo ese borde que se ve de la tablilla. Primero pinto todo el borde utilizando el tinte Color Fan en color turquesa. Es una pasta bastante espesa, pero bueno, lo utilizo a modo de tinte para una primera capa, y sobre esta le doy una capa de mixtión. El mixtión es una base gomosa que se utiliza con los panes de oro. Debemos esperar a que este pegamento adquiera el grado de mordiente, es decir, que tocamos, está seco pero nos pegamos, y después ir poco a poco colocando las virutas de pan de oro todo alrededor. Yo no voy a cubrir por completo toda la superficie, voy a ir dejando pequeñas zonas que transparente el color azul turquesa. Para finalizar, y por si acaso, voy a darle una capa de barniz, en este caso acrílico brillante, a todo ese borde. No le doy goma laca o laca zapón, que son materiales específicos para los panes de oro, porque son tintas generalmente al alcohol y no sé cómo va a reaccionar la base azul que le hemos dado, así que no me arriesgo. Y ahora sí, ya estoy conforme con el resultado de esta pequeña balda que he colocado en mi pasillo para poder poner encima algún pequeño adorno, un vaciabolsillos, una planta o lo que se nos ocurra y necesitemos. Es una manera muy original de crear nuestros propios espacios y cubrir huecos y necesidades que tengamos. ¿No os parece? Espero que os haya gustado y divertido o entretenido la idea de hoy. Nos veremos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!